Hola, mi nombre es Claudia, soy R2 de Medicina Interna y el día de hoy vamos a hablar sobre el control de factores de riesgo y tratamiento farmacológico de la cardiopatía isquémica crónica. Dentro de la agenda, vamos a hablar sobre los hábitos higiénico-dietéticos que tienen un impacto en el pronóstico, como la alimentación, ejercicio, vacunación y suspensión del hábito tabaco y el alcohol, el control glucémico, antihipertensivo y dislipidemias, y dentro de la parte farmacológica, aquellos que tienen un efecto inmediato de los síntomas y aquellos que son tratamiento de base. En cuanto a la introducción, la enfermedad arterial coronaria es un proceso patológico caracterizado por la acumulación de una placa aterosclerótica en las arterias epicárdicas que condicionan obstrucción y desencadenan sintomatología asociada a la angina. Este proceso puede ser modificado por ajustes en el estilo de vida, por fármacos y por intervenciones invasivas. En cuanto a las medidas higiénico-dietéticas, la guía de la ESC del 2019 de síndrome coronario crónico, en cuanto a la alimentación, recomienda un incremento del consumo de frutas y vegetales de más de 200 gramos por día, de 1 a 2 porciones de pescado por semana, de 35 a 45 gramos de fibra por día, preferentemente granos enteros, disminuir el consumo de carne magra, productos lácteos y aceites vegetales líquidos, y disminuir el consumo de grasas saturadas, que sean estas menos del 10% y menos del 1% de aquellas que son trans. Asimismo, disminuir el consumo de sal por día a menos de 5 a 6 gramos por día. En cuanto al consumo de alcohol, que sea menos de 100 gramos por semana y menos de 15 por día. También mencionan que el dejar de fumar reduce el riesgo de mortalidad en 36% en aquellos pacientes que lo suspenden. El control del peso con un IMC de 25 a 20 kilogramos por metro cuadrado, y se recomienda que la circunferencia en los hombres sea menor de 90 y menos de 80 en las mujeres, ya que cuando están por arriba de esos valores se asocia fuertemente a diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad cardiovascular. En cuanto a la actividad física, pues se recomienda que sea mínimo 30 minutos de 5 a 7 días, que sea de intensidad moderada y que sea de tipo aeróbica. Esto, al igual que dejar de fumar y de controlar los hábitos alimenticios, pues reduce el riesgo de muerte cardiovascular con un RR de 0.7. Y también se tiene la evidencia que la vacuna de la influenza previene el infarto agudo del miocardio en aquellos pacientes que tienen justamente síndrome coronario crónico. En cuanto al control glucémico, la guía de la ESC del 2016 para la prevención de enfermedades cardiovasculares recomienda que lleguemos a una meta de menos de 7, y aquellos pacientes que tienen más de 65 años, por las múltiples comorbilidades que tienen, pues ser un poco más flexibles, y se considera como meta en ellos una hemoglobina glicosilada de 7 a 8. Ya es sabido que la metformina reduce el riesgo de reinfarto y pues reduce el riesgo por todas las causas de muerte en aquellos que tienen síndrome coronario crónico. Y otro medicamento que se recomienda, de acuerdo a la guía europea, es el uso de los análogos de GLP. El uso del liraglutide demostró una disminución del 13% tanto en muerte cardiovascular, infarto y EBC. Ese es un metaanálisis que se realizó en el 2009, que incluyó 4 ensayos clínicos controlados aletrolizados, que son estos: el ACCORD, el ADVANCE, el UKPDS y el BAT. Esos incluyeron más o menos a 27,000 pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y al menos un factor de riesgo cardiovascular. En esos estudios se comparó un control intensivo con una meta de hemoglobina glucosilada de 6 a 6.5 versus un control un poco más laxo de 7 a 8. Y se demostró que la presentación de eventos cardiovasculares disminuyó en un 9% en aquellos que tuvieron un control invasivo, obviamente con un Hazard ratio de 0.9, pero ¿qué es este? pero sin impacto en la mortalidad, y además aumentaron los episodios de hipoglicemia.
En cuanto al GLP-1 liraglutide, se hizo un estudio multicéntrico del 2012 al 2014, doble ciego controlado con placebo, en el que se incluyeron a 9.349 pacientes con diabetes mellitus tipo 2 de más de 50 años de edad y que tuvieran al menos una condición cardiovascular, ya sea síndrome coronario agudo, EBC, enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca NIJA 2 y 3, y que no tuvieran el antecedente de uso de agonistas GLP-1 o inhibidores de la DPP-4. El outcome primario en ellos fue la presentación de muerte cardiovascular, infarto y EBC no fatal. Y pues se demostró justamente que este outcome primario ocurrió en menor porcentaje en aquellos que estuvieron tratados con liraglutide, ya que se presentaron en un 13% versus en un 15%. Esto pues con un hazard ratio de 0.87, por lo tanto con una disminución del 13%. En cuanto al control antihipertensivo, pues la guía de la AJA del 2017 recomienda una meta de 130-80 para este tipo de pacientes y que el manejo sea con IECAS, ARA2, calcioantagonistas y tiazidas. Y para el tratamiento de las dislipidemias, la guía de la AESC del 2016 para la prevención de enfermedades cardiovasculares sugiere que al paciente se le estratifique de acuerdo al riesgo cardiovascular que tenga a 10 años. Si tiene un score de 10%, que es un riesgo muy alto, recomiendan un LDL menor de 70 o una reducción del 50% si la basal está entre 70 y 135. Si tienen un riesgo alto, es decir, que el score esté entre 5 y 10%, pues el LDL menor de 100 miligramos es la meta, o una reducción del 50% de la basal si es de 100 a 200. Y si el riesgo es definitivamente bajo, pues un LDL menor de 115. No hay, en cuanto a estos pacientes con cardiopatía isquémica crónica, recomendaciones en cuanto a metas para HDL ni para triglicéridos. En cuanto al tratamiento farmacológico, están principalmente el tratamiento que tiene un alivio inmediato de los síntomas. Estos son los nitratos de acción corta. Estos se ocupan de forma profiláctica antes de realizar alguna actividad física, después de alguna comida, si se prevé que va a haber alguna estrés, emociones o actividad sexual o temperaturas frías. El mecanismo de acción de estos nitratos es que inducen, como ya sabemos, la vasodilatación arteriolar y venosa con disminución de la precarga y por lo tanto alivio sintomático de la angina de esfuerzo. Hay dos tipos de medicamentos: la nitroglicerina sublingual, que se debe administrar en sedestación de 0.3 a 0.6 miligramos cada 5 minutos hasta lograr que el dolor desaparezca, con un máximo de 1.2 miligramos en 15 minutos. Y el otro medicamento que se puede administrar es el dinitrato de isosorbide. 5 miligramos sublingual, a diferencia de la nitroglicerina, tiene un inicio un poco más prolongado, inicia de 3 a 5 minutos y tiene un efecto durante 1 hora, y esto es porque requiere la conversión hacia su forma activa, que es el mononitrato de isosorbide. Y en cuanto ya al tratamiento farmacológico de base, pues las guías son claras y la evidencia también. Todos los pacientes con cardiopatía isquémica crónica estable deben ser tratados con beta bloqueadores a largo plazo, justamente porque aparte del efecto que tienen en cuanto a la mejoría de los síntomas, se ha evidenciado que los pacientes que tienen un infarto previo tienen una mejoría en la supervivencia. El mecanismo de acción de los beta bloqueadores es que tienen un efecto ionotrópico y cronotrópico negativo con bloqueo del nodo auriculoventricular, lo que permite prolongar la diástole y la perfusión de áreas de isquemia con disminución de la demanda de oxígeno. Por lo tanto, el efecto que tienen es pues disminuyen los episodios de angina y el requerimiento de nitroglicerina sublingual. La meta con ellos es lograr una frecuencia cardíaca de 55 a 60 latidos por minuto. Pues se puede combinar con calcioantagonistas para mejorar los síntomas o en caso de que haya alguna contraindicación o no se toleren los medicamentos.
Los efectos adversos pues dependen del mecanismo de acción. Los no selectivos, que bloquean los receptores beta 1 y beta 2, generan broncoconstricción, vasoconstricción periférica, y también algo que me llamó la atención es que a dosis altas, como las que se ocupan para el tratamiento de los pacientes con cardiopatía isquémica crónica, los cardioselectivos también pueden generar este tipo de efectos adversos. Otros son bradicardia, hipotensión postural, signos de hipoglicemia enmascarada, disfunción eréctil, y aquellos que son liposolubles y que atraviesan la membrana hematoencefálica, como el metoprolol y propanolol, pues pueden generar insomnio, pesadillas y alucinaciones. Está contraindicado en aquellos pacientes que tienen bradicardia, alteraciones de la conducción, angina vasoespástica, esto es algo muy importante, y que tengan nuevamente insuficiencia cardíaca descompensada, asma o EPOC. No se recomienda administrar con aquellos que tienen que son depresores igualmente del nodo sinusal o del nodo AB, como en el caso de los calcioantagonistas no dihidropiridínicos, y como ya les comenté, pues disminuyen la mortalidad cardiovascular e infarto del miocardio en pacientes que ya tuvieron obviamente un infarto en un 30%. Este es de lo que les hablo. Este es el estudio Charisma, que evaluó la efectividad del clopidogrel en pacientes que tienen alto riesgo aterotrombótico. Pero en este estudio se hizo un análisis post-hoc, y pues este incluyó a 15.000 pacientes de 32 países del 2002 al 2003. De los 15.000 pacientes, 4.772 tenían el antecedente de infarto agudo al miocardio. 3.451 tienen el antecedente de infarto agudo al miocardio, y que aparte utilizó beta bloqueadores. Esos pacientes, ese 72% de pacientes que ocuparon los beta bloqueadores, tuvieron una disminución del outcome primario, que era presentación del infarto del miocardio o EBC, así como muerte cardiovascular. En esos pacientes se presentó en un 7.1% versus 10.2% de los pacientes que no utilizaron el beta bloqueador. Por lo tanto, hubo una reducción de la mortalidad en un 31%, obviamente con un hazard ratio de 0.69. En cuanto a la comparación entre los calcioantagonistas, pues hay muchos estudios, la mayoría de ellos pues en cuanto a efectividad pues son prácticamente similares, aunque las guías hablan justamente de dos estudios, uno que es el IMAGE, en el que el metoprolol fue más efectivo que el nifedipino en el control de la isquemia inducida por ejercicio, y otro que es el TIPS, en el que el bisoprolol fue más efectivo que el nifedipino en la reducción del número y duración de los episodios de isquemia en pacientes con angina estable. Pero de manera general, pues la guía recomienda que se ajuste el tratamiento de acuerdo a cada paciente, a sus comorbilidades, a los medicamentos que ya toma, y pues vigilando justamente interacciones entre ellos. Prácticamente son similares todos, aunque sí se ha visto en estos estudios que hay un poquito de mejor eficacia en cuanto al uso de metoprolol y al uso del bisoprolol. Los nitratos de acción prolongada pues igual son considerados medicamentos de segunda línea. De ellos el más común es el dinitrato de isosorbide. Hay algo importante con los nitratos, y es que generan tolerancia. Para evitar esto, lo que se debe hacer es que haya un periodo de 10 a 14 horas entre la administración de cada toma. Los efectos adversos de los nitratos, pues como ya sabemos, son cefalea, rubor, hipotensión y taquicardia refleja, y está contraindicada en aquellos pacientes que tienen miocardiopatía hipertrófica obstructiva y estenosis aórtica severa. Las interacciones pues no se deben administrar con aquellos que son calcioantagonistas dihidropiridínicos, inhibidores de la fosfodiesterasa 5, bloqueadores alfa adrenérgicos, porque pueden generar hipotensión. De los calcioantagonistas dihidropiridínicos, pues su mecanismo de acción básicamente es por vasodilatación coronaria, que provoca aumento del flujo, disminución de la resistencia y desarrollo de colaterales coronarias. Los efectos adversos son secundarios a esto.
por lo que se pueden presentar cefalea, rubor, edema de miembros pélvicos y en el caso de los de corta acción como el nifedipino, pues una taquicardia refleja. Como ya lo mencionamos, está contraindicado en estenosis aórtica grave y miocardiopatía obstructiva y no se debe administrar estos medicamentos con aquellos que tienen interacción con sustratos o con aquellos fármacos que se metabolizan por el CYP3A4 como el diltiazem, el verapamil y pues algunos macrólidos. En cuanto a los calcio antagonistas, no dehidropiridínicos, esto su principal mecanismo de acción es porque tienen un efecto cronotrópico e inotrópico negativo. También son depresores del automatismo del nodo auricular y de la conducción AB, por lo que disminuyen la demanda de oxígeno con disminución de la presión arterial y bradicardia. El verapamilo es el que tiene más efecto cronotrópico y inotrópico negativo. Es muy útil sobre todo en la angina de esfuerzo, en la angina vasospástica, en algunas taquicardias supraventriculares. Y otro medicamento también es el diltiazem, pero este tiene un efecto medio tanto en la inhibición del nodo como en la vasodilatación. Los efectos adversos de ambos medicamentos es la constipación y la bradicardia y están contraindicados en pacientes que tengan una FEBI menor del 40%, que tengan bradicardia, insuficiencia cardíaca congestiva, pacientes que tengan un bloqueo de segundo o tercer grado, síndrome del seno enfermo, y no se recomienda justamente administrar con beta bloqueadores. Esos medicamentos también tienen una interacción con aquellos medicamentos que se metabolizan por el CYP3A4. En el caso de la ivabradina, inhibe selectivamente la corriente del nodo sinusal y no tiene un efecto sobre la tensión arterial o con el ionotropismo. Es útil cuando hay ritmo sinusal y con frecuencia cardíaca mayor a 70 latidos por minuto. Las alteraciones o efectos adversos son alteraciones en la visión, cefalea, bradicardia y fibrilación auricular. Está contraindicado en aquellos pacientes que tienen bradicardia y enfermedad hepática grave. Y esos medicamentos prolongan el QT, además como otros que vamos a ver más adelante y que también son pues relativamente nuevos. Este estudio se llama Beautiful. Fue un estudio aleatorizado del 2004 al 2006, doble ciego, controlado con placebo, en el que se incluyeron 10.000 pacientes con enfermedad arterial coronaria y FEBI menor del 40%. A un grupo se les dio ivabradina y a otro grupo se le trató solamente con placebo, además de su tratamiento cardiovascular pues que ya tenían y que pues era adecuado. El resultado primario era la presentación de muerte cardiovascular y admisión en el hospital por insuficiencia cardíaca descompensada. Y pues en un inicio se vio que no hubo un impacto en el outcome primario, pero cuando se hizo el análisis por grupos se encontró que los pacientes que tenían frecuencia cardíaca por arriba de 70 tuvieron una disminución, pero en outcomes secundarios como admisión por infarto agudo del miocardio fatal y no fatal, así como revascularización. El nicorandil es un nitrato derivado de la nicotinamida. Este dilata las arterias coronarias epicárdicas y estimula los canales de potasio sensibles a ATP en el músculo liso. Es un tratamiento igual de segunda línea. Está aprobado por la Agencia Europea de Medicamentos, pero no por la FDA. Sus efectos adversos son secundarios de esta vasodilatación, cefalea, rubor, mareo, hipotensión, úlceras orales, intestinales y perianales. Y está contraindicado justamente cuando hay hipotensión o insuficiencia cardíaca congestiva. Tampoco se debe administrar con inhibidores de la fosfodiesterasa. Y este estudio que encontré pues me llamó la atención. Fue un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, en el que se incluyeron a 5.000 pacientes con angina estable, los
cuales tenían ya un tratamiento óptimo con beta bloqueadores, calcio antagonista o los demás medicamentos de segunda línea, y se compararon con se compararon con pacientes que recibieron nicorandil 20 miligramos 2 veces al día versus pacientes que no lo recibieron. Era controlado con placebo. Y el outcome primario fue la presentación de muerte por enfermedad arterial coronaria, infarto del miocardio no fatal y admisión por dolor precordial. Entonces, en este estudio se encontró que el outcome primario se presentó pues en menor porcentaje en los pacientes que recibían nicorandil, con una reducción de los mismos del 17% y por lo tanto un hazard ratio de 0.83. La trimetazidina es un modulador metabólico antiisquémico. De los efectos adversos que tiene, pues malestar gástrico, cefalea y alteraciones motoras, por lo cual no se debe administrar en pacientes que tienen enfermedad de Parkinson y otros trastornos motores, rigidez muscular, temblor, trastornos de la marcha y síndrome de piernas inquietas, y también los pacientes que tienen afección renal. Este también es un medicamento que prolonga el QT, igual que la ibravadina, y pues también no se debe administrar con fármacos que se metabolizan por el CYP410, que es la digoxina, como la digoxina y la simvastatina. En cuanto a la ranolazina, pues es un inhibidor selectivo de la corriente tardía de sodio, tiene propiedades antiisquémicas y metabólicas, no tiene un efecto sobre la tensión arterial o frecuencia cardíaca, y de los efectos adversos pues prolongan el QT, y si se administran con de los inhibidores del CYP3A como el diltiazem, como ya lo hemos comentado, pues se aumentan las concentraciones. Entonces este es al igual que la trimetazidina y que la ibravadina prolongan el QT. Y ya por último las conclusiones, pues como vimos en la presentación, pues hay que darle el peso incluso a los hábitos higiénico-dietéticos. Como ya vimos, la suspensión del tabaco, realizar actividad física y mantener un IMC de 20 a 25 pues disminuye el riesgo de evento y muerte cardiovascular. Es necesario lograr metas de control tanto en glucosa, tensión arterial y colesterol LDL, pero para eso hay que valorar las comorbilidades del paciente y pues individualizar a cada uno. El único tratamiento sintomático que ha demostrado impacto en el pronóstico del paciente con síndrome coronario crónico por reducción del infarto y EBC, así como muerte cardiovascular, son los beta bloqueadores. En cuanto a los calcio antagonistas, se ha demostrado disminución de los episodios de angina con carvedilol y metoprolol. Como ya lo comentamos, pues es más bien seleccionarlo de acuerdo a las características de los pacientes. En caso de no control de la sintomatología con beta bloqueadores, la terapia con calcio antagonistas resulta también efectiva. Hay que recordar que no hay que combinar estos medicamentos con no combinar los medicamentos no dihidropiridínicos con los beta bloqueadores. Y del resto de tratamientos de segunda línea, como son la trimetazidina, nicorandil y ranolazina, pues tiene que elegir cada uno de acuerdo a las características, como ya lo hemos mencionado, y sobre todo que algunos medicamentos interaccionan con los calcioantagonistas no dihidropiridínicos, ¿no? Porque son los que se metabolizan en el CYP3A4. Y pues de estos últimos, como lo comenté, en el estudio IONA, pues sí se vio que el nicorandil, cuando se administró con versus placebo, pues hubo una disminución de la muerte por enfermedad coronaria. Entonces encontré solo ese estudio, pero pues también lo comentan en las guías, pero como tal, el único que se ha demostrado, tal vez falta evidencia, el único que ha demostrado mejoría en el pronóstico pues es el uso de beta bloqueadores. Y pues bueno, esto es todo. Espero que les haya ayudado en algo, y pues gracias por su atención.